Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y hoy tenemos aquí, yo soy Paco Ventala y tenemos aquí a un buen amigo, José Piñeiro Maceiras, investigador, historiador, con varios libros ya a sus espaldas. Y que, ¿cómo estás, José? Bueno, estamos bien, estamos bien. Estamos aquí hace ya un clima primaveral y Qué estamos bien. perfectamente. Vamos. Bueno, estupendo. José Piñeiro, vamos a hacer un segundo capítulo dedicado a algo tan importante como es el expolio criminal del Frente Popular, del patrimonio español hecho por el Frente Popular durante la Guerra Civil e incluso antes también. Como siempre, José Piñeiro tiene una particularidad en sus escritos, en sus trabajos, sus aportaciones, que se basa en documentos inéditos hasta el momento, o al menos no explorados, o al menos no conocidos, documentos que han dormido pues el sueño de los justos y que hay que rescatar, porque además esa es la otra característica que es la que da esos documentos, Pepe, ¿verdad? Son documentos incuestionables, intocables, nadie puede ir en contra de ellos, y eso es una virtud cuando se trata de hablar de verdad histórica, ¿o no? Bueno, son documentos bastante claros. Ya se sabía lo que había ocurrido. Lo que sucede es que las nuevas generaciones no disponían de documentos que lo acreditasen o lo adverasen, ¿no? Claro, Siempre se dijo que la extracción de los fondos del Banco de España había sido un saqueo. Lo fue. claro. Y más cosas todavía, ¿no? Que vamos a comentar ahora. El saqueo no solo fue del Banco de España, sino fue de todas las propiedades particulares de las personas que disponían pues, de algún oro o monedas y también de las grandes empresas, ¿no? Fue Claro. totalmente un expolio bien organizado y bien estructurado desde el principio, como comentamos anteriormente en el programa que hicimos tanto Luis de la Berto de la Vega como yo, ¿no? Claro, Y es así. Además, vamos a decir cómo era el expolio, lo que se llevaron, principalmente lo que se llevaron, y cómo operaba, porque eso la muy gente no bien. sabe cómo se operaba o cómo se arreglaba esa gestión de sacar riqueza de todos los españoles de una de las partes beligerantes de la guerra civil, ¿no? Claro, es muy importante lo que has dicho, yo quiero remarcarlo. Vamos a ver, el expolio, este expolio criminal del patrimonio nacional, tanto público como privado, realizado por el Frente Popular, fue institucional. O sea, no eran cuatro locos que un día se metían en un banco y se llevaban allí el dinero. No, no. Tú vas a demostrar ahora con documentos palpables, que nadie puede, por lo tanto, de alguna manera, digamos, negar, que aquello fue institucional, de arriba a abajo, perfectamente sistemático y estructurado, ¿verdad, José? Sí, sí, fue una cosa que sabían, prácticamente los dirigentes sabían, todo hace pensar que los dirigentes sabían cuál era la riqueza de España, dónde estaba la riqueza de España y fueron a por ello. La Claro. riqueza de España estaba en el Banco de España, que por aquel entonces era la banca oficial, pero no estaba nacionalizada, se nacionalizó en el régimen de Franco. Era un banco que tenía unas reservas de oro y de plata muy importantes, era la cuarta potencia del mundo, según se puede consultar en reserva de oro. Esto venía pues, de la buena gestión de los gobiernos anteriores, sobre todo en la época de la Primera Guerra Mundial, al ser no beligerantes. Esto permitió que muchos de los productos que nosotros vendimos o que vendió el Estado a los países beligerantes durante la Primera Guerra Mundial se pagase en oro. ¿Por qué? Claro, Por aquella época el patrón de cambio financiero era el patrón oro, que era como el dólar actualmente, como puede ser el euro, ¿no? Se claro. pagaba en oro. El que tenía oro tenía prácticamente el dominio. Y este sistema existió curiosamente hasta la terminación de la Guerra Civil en 1969. El patrón oro fue creado a principios del siglo XIX por el Reino Unido, era patrón oro y se pesaba en libras, que ya veremos Ya, después cómo viene, muy lógicamente, bien, el peso en libras. muy bien. Vamos a empezar con un documento importante, es un periódico que tú nos has facilitado, todos estos son documentos facilitados por ti, lógicamente. Es un periódico de México, aquí tenemos la primera, un documento, y aquí tenemos la primera documentación, vamos a ir viéndola poco a poco. Tú no la has... Déjalo ahí. Esto es un documento muy importante, está en la causa general. Es un documento de un periódico de economía de México que habla sobre el oro español del año 1940. Y como naturalmente ya desde 1966 se sabía que estaban sacando el oro de los bancos, y sobre todo del Banco de España, las autoridades republicanas o parte de las autoridades republicanas, y además hubo denuncias por parte del gobierno de Burgos, del gobierno de Salamanca, sobre los rebeldes, los que se han llamado rebeldes,
que no deja de ser un eufemismo después de lo que vamos a ver hoy exactamente, Sí, pues estaba en el ámbito pues, de las conferencias internacionales de economistas, lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y esto es un periódico muy serio que lo comenta. Yo creo que incluso consultaron con Indalecio Prieto, porque se ve ahí algunas cosas, aunque no son no es un mensajero de Indalecio Prieto, pero parece que hablaron algo con Indalecio Prieto de que había ocurrido con el oro. Lo que establece aquí es simplemente, lo dice el señor Prieto, que ya había sido ministro de Hacienda y de Obras Públicas, pone de manifiesto el famoso discurso que Indalecio Prieto dijo al principio de la guerra, sí, de dónde iban los sublevados, que no tenían nada, eran muy pocos y que el oro lo tenían ellos y que podían comprar lo que sea. Claro, el patrón, ¿no? Que estaba en el Banco de España. Y lógicamente se hace constar, esto yo creo que es una novedad, por eso yo creo que Prieto habló con el licenciado Pablo Castellano, porque habla de que se hizo millonario Prieto, pues como Estados Unidos, es decir, amasando negocios industriales que empezó como cualquier multimillonario norteamericano auténtico vendiendo periódicos por la calle. No creo que fuese el ejemplo de Prieto, pero bueno, exactamente porque Prieto habría que ver el negocio que hizo con la turquesa, con los fusiles que llegaron aquí durante el 34, etcétera, etcétera. Pero bueno, de Indalecio Prieto podemos hablar incluso algunas veces mucho de él, ¿no? Pero está claro que aquí se dice cómo se hizo el expolio simplemente fue de dos formas. Por un lado, se sacaron ya desde a principio de julio, posiblemente yo creo que desde el 25 de julio, ya empezaron a salir el oro que estaba en el Banco de España en dirección al extranjero. En primer lugar, iba a Francia. En Francia, el Banco de Francia compraba el oro, lo transformaba lógicamente en francos y se pagaban unas cantidades impresionantes, que vamos a ver los documentos del Banco de España que se hicieron recién terminada la guerra respecto a un informe que se pidió a la causa general para que informase sobre lo que había pasado, ¿no? ¿Qué hacía? Simplemente, pues se quedaban estas cuentas, se quedaban, en vez de venir para España, estas cuentas quedaban en el extranjero, en bancos extranjeros, a nombre de significados republicanos. Algunas veces de instituciones del ministerio, pero generalmente eran significados republicanos. Y sobre todo republicanos más bien que han considerado de orden, que procedían de izquierda republicana o de estas cosas. Pues sí, estas personas fueron las que realmente fueron las que diligenciaron el oro, el uso, lógicamente, de la distribución del oro, ¿no? Y después de esto, que empezó en julio, que también empezó en Cataluña a través de la Generalidad también mandaba oro a Francia, salían los aviones desde el aeropuerto del Prat por la noche para que nadie se dé cuenta, y curiosamente lo que dice la causa general de Barcelona es que la persona que autorizaba toda esta salida del oro era una persona honorable como fue José Taradellas, que era el consejero de Hacienda de la Generalidad. Esto no lo digo yo, esto lo dice un testimonio en la causa general, el médico titular de la excelentísima Diputación de Barcelona en aquella época, que no fue purgado, sino simplemente que declaró después de la guerra en la causa general en Barcelona, ¿no? El sistema era el mismo. Pero aparte de ello, hay otras dos cosas importantes. En octubre del año 36, mandando a los socialistas y sobre todo el ministro de Hacienda, Negrín, se da una orden para todos los españoles, que todos los españoles que guardasen, que tuviesen en su casa monedas amonedadas, oro, tenían que depositarlo en las oficinas del Banco de España más cercano o en los bancos, establecimientos bancarios o oficinas que se hubiese cerca de donde estuvieran ellos. Y si no lo hacían, les daban un plazo, eran considerados como delito, como incurso según delito de contrabando, lo cual, pues con la aplicación de las leyes militares de la época, eso era pena de muerte, ¿no? claro. Con lo cual, pues las personas pudientes, o que siempre en aquella época, yo me acuerdo por mis padres y por lo que contaban mis padres y mis abuelos, tenía la gente algo de oro en casa, pues las sortijas del casamiento, en aquel momento se hacía, con los matrimonios se hacían las arras, y con las arras lógicamente se daban unos regalos en oro, en plata, que eso se conservaba. Bueno, pues eso se tuvo que poner a disposición de los bancos. Y después ya en el 38 hubo una orden de que todo eso que se había depositado se lo llevaba el Estado, se lo llevaba el gobierno republicano, que además fue a Barcelona, que era cuando estaba el gobierno ya Claro. en el Palacio de Pedralbes, ¿no? Funcionando el gobierno, ya había dejado Valencia, ¿no? Eso fue impresionante, porque a todo, entonces no solo es sacar el dinero que se sacó del Banco de España, que es impresionante la cantidad de oro que se sacó, sino simplemente que todos los españolitos que vivían en el lado republicano pues tenían que depositar lo que tenían.
Y había otra cosa todavía mucho más clara en este sentido, que eso ya era la rapiña institucionalizada, es decir, las patrullas de control o las checas en Madrid estaban autorizadas cuando hacían un registro para llevarse el oro que encontraban. Claro, fíjate. Ese oro que encontraban o las joyas que encontraban, como pusimos de manifiesto en el anterior Sí, programa con Luis de Alberto de la Guía, iba en Madrid a la Dirección General de Seguridad, en Barcelona iba pues a las entidades que dependían directo e indirectamente de la Generalidad de Cataluña y se fundía. Curiosamente en Cataluña se fundían en dos fábricas, incluso se utilizaba una de las fábricas, era la fábrica de la hispano-suiza, ah, exactamente sí, para fundir el oro en eso. Y eso se transformaba en claro, lingotes de fíjate. oro, lo que fuera, porque eso era más vendible en el Claro, exterior, ¿no? claro. Y se repartía una cantidad de eso, las checas se repartían un porcentaje por ese trabajo. Y eso es Tremendo. una de las razones, ya lo comentamos, por la cual cuando tienen a Capito García Tadel, le encuentran con joyas, Claro. cuando detiene la policía francesa a Neila en el año 39 o 38 en el sur de Francia, en el País Vasco francés, le encuentran también joyas, algunas ensangrentadas, muchas joyas, y francos, y pesos, y dólares, y todo, ¿no? Claro, Y también, lógicamente, cuando revisan, pues cuando las tropas de Bayo, del capitán Bayo, invaden Mallorca sí, y en la retirada se cogen a unos prisioneros y esos prisioneros, soldados prisioneros, la mayoría eran voluntarios de las milicias de Cataluña y de Valencia, les hacen un registro y en los bolsillos todos iban muchas joyas de las iglesias y cruces y tal que habían sacado, que habían profanado y que las habían robado, se habían claro, apropiado. Y es que realmente fue lo que se hizo. Se llevaba un porcentaje de rapiña, no está escrito, pero el modus operandi es en todos los claro. sitios iguales. Y es una de Fíjate. las razones por las cuales se produce la gran devastación que se le hace a la propiedad artística de la iglesia, ¿no? Claro, En las claro. iglesias se entra y se coge todo, se arrampla con todo. ¿Por qué? Porque eso estaba autorizado, los buenos bienes artísticos quedaban para el Estado y se vendían al extranjero y los otros pues se fundían o se repartían para los milicianos que entraban, se quedaban con todo ese botín. Fue algo tremendamente horrible. Lógicamente, los que hablan de legitimidad democrática de la República, desde luego no conocen esto, son sordos o mudos, porque lo que hoy se va a ver es algo Sí, señor. realmente Sí, escandaloso. Yo, señor, desde sí, luego, señor. conocía el asunto, había ido incluso a Viñas en sus trabajos del año 77 sobre lo de Moscú, pero es que esto verlo es algo que asusta. Y el documento este del Español, perdona, publicado en el periódico mexicano El Economista, es clarísimo, dice cómo se establece y puedes Claro, pasar algo, bueno, claro, es sí. algo prácticamente, ¿no? Bueno, quiero decir, me permites que todos los documentos completos, porque a lo mejor no da tiempo a ponerlos todos Mira, completos, dice que pensaba sin duda el señor Indalecio Prieto que el metal amarillo atesorado en el Banco de España unos 2.500 millones de pesetas oro. de aquella época, de aquella época. Esto todo desapareció, ¿eh? Claro, 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 claro. Estaba diciendo que todos estos documentos los vamos a poner en la web, por supuesto, para que quien quiera los pueda descargar, los pueda leer con más tranquilidad después, meditarlos, porque como tú dices es algo escandaloso. Fíjate lo que dice aquí, lo que has dicho, o sea, 2.500 millones de pesetas Eso era entonces. una fortuna, eso Bueno, es impresionante. eso debía ser casi el Es que lo que presupuesto hablan de... de legitimidad democrática, ya fuera porque lo gestionaron mal o porque lo robaron, que es más de lo segundo que de lo primero, no existe ninguna legitimidad política, porque en términos políticos, de ciencia política hay que hablar legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Claro, claro, Aquí, claro, el claro, ejercicio, la gestión de este patrimonio que era de todos los españoles, de generaciones de españoles, claro. esto es algo impresionante. Estamos hablando de Impresionante, sí. 2.500 millones de pesetas oro. Fíjate lo que es esto, que pesetas oro es lo que valía el oro. El oro Claro, estaba valorado. Pero que tú ibas al banco, por ejemplo, un banco extranjero, claro, fuerte, como el Banco de Francia, ¿eh? y llevabas el oro y te lo pagaban en francos, pero esto claro, subía más. claro. Ya Claro, verás claro, cuando, claro, cuando veamos el documento, cómo van los documentos y sube mucho más. Es decir, claro, no es lo claro, mismo tener el oro que después venderlo. Podías claro, venderlo a la cantidad que quisieras. Entonces, claro, realmente eso se podía incluso duplicar o triplicar el valor claro, de esos claro. 2.500 millones de pesetas oro. Es algo Tremendo, impresionante. tremendo, Impresionante. ¿Eh? tremendo. Vamos a pasar a los documentos, si te parece, del Banco de España, Pepe. Sí, sí.
Venga, pues un segundín que lo ponemos enseguida porque es una cosa, bueno, alucinante. Como tú has dicho, vamos a ver, es que además yo creo, Pepe, que no hay parangón, no hay parangón. O sea, yo creo que en ningún país se ha producido una cosa como esta, ¿no? Eh, no sé si en cualquier otra revolución tal vez, pero yo creo No, que es no. que, fíjate, los carlistas, que yo estoy leyendo ahora las guerras carlistas, Sí. mantuvieron una guerra de 7 o 6 años sin tener nada. Claro, 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 efectivamente, efectivamente, claro, es así, es así. La primera guerra carlista 6 o 7 años y la segunda igual. Y Claro, mantuvieron una batalla constante sin robar, o sea, sin tener acceso sí, Mira, aquí sí, se sí, ve sí. cómo se habla, se dice Ahí lo tenemos, curiosamente de las cajas de oro que fueron las cajas siguientes como fueron saliendo, ¿no? claro. Te voy a decir que las cajas, déjalo aquí, Sí, sí. las cajas realmente que salieron del Banco de España fueron 10.000 cajas de Buah, oro y qué que cada barbaridad. caja, lo dice aquí o en el siguiente documento, pesaba 75 kilos de oro. 75. 75 kilos de oro, estamos hablando de casi 500.000 500.000 kilos de oro, ¿eh? Sí, 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 jo, Bruto. qué barbaridad. Sí, 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 qué barbaridad. Sí, está en el siguiente documento, si quieres. No sé si quieres Sí, reseñar algo más de este que te pueda súbemelo llamar un poco. la atención, ahí lo tienes. O Sí, ponemos el aquí que otro. dice, ya lo veremos más claro. Bueno, están todas las cajas que se entregan, además está hasta las No, ¿y cómo personas. se hace? Esto es la salida del oro para la Unión Soviética, para Odessa. Claro, ¿Cómo se hace? Es decir, no se enteran los funcionarios mucho de lo que está ocurriendo, claro, porque era secreto. Dice que al llegar a Cartagena se enteró por señor Pérez de Juanito que los dirigentes de aquella plaza, por los dirigentes de aquella plaza, que habían salido el mismo día con un grupo desconocido fíjate. las cajas, ¿no? Pasa a la Son- siguiente. Sí, sí, espera un segundín, vamos a sacar la siguiente que es también muy importante porque de verdad es una cosa, no sé, yo creo que es una cosa impresionante. Aquí tenemos a la siguiente que nos habla también de las cajas, nos habla, aquí lo tenemos, Aquí es de... importante porque dice Claro, que son 7.800 cajas de oro fueron las que marcharon a Odessa. claro, 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 aquí está. Y lógicamente esto fue dirigido directamente por el gobierno socialista, por Sí, sí, Negrín, que era el consejero de Hacienda, Martínez Aspel era el segundo de a bordo, y claro, también por la autorización de Largo Caballero. claro, En sus memorias de Prieto, que se llaman Conclusiones en España, redactado en México, dice que él tiene que asegurar y conocerlo al fin del tiempo, que claro, fue Largo Caballero la persona que autorizó claro, esto. El claro, socialista Largo Caballero y el revolucionario Largo Caballero. claro. Largo Caballero estaba tan convencido de ser Lenin que le metieron un timo de la estampita Stalin impresionante. Pero él estaba convencido de que iba a ser el Lenin, el segundo Lenin, decía, presumía ante la prensa norteamericana, Sí, y desde sí, luego aquí se ve pues, que fueron 7.800 sí, sí, cajas sí, de sí, oro. sí, 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 Pesaba cada caja 75 kilos. qué barbaridad, qué barbaridad. Y después, las restantes, las 2.200 restantes, fueron las que marcharon a Francia. Esas ya empezaron a salir desde julio de Claro, 1936. Esto claro. es en otoño, noviembre, es en otoño del año 36, ¿no? Sí, 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 Bueno, hay que exacto. decir simplemente una cosa muy clara, que en noviembre, esto marchó en noviembre del 36, a principios de Sí, noviembre del 36 fue cuando se produce la salida del dinero para Odessa, ¿no? para Odessa, sí. En noviembre, creo, en noviembre. El cajero general del Banco de España, que era el que daba las órdenes de sacar dinero, apareció muerto, no se sabe si suicidado, le pegaron un tiro porque se Fíjate, negó, porque recibió una visita de la Consejería de Hacienda presidida por Miaja, y creo que no estaba claro, de acuerdo con lo que pidieron y apareció muerto con una pistola. Lo que no se claro, sabe es claro, si se pegó un tiro o si se lo pegaron. claro, Exacto. fíjate, fíjate. Aquí nos habla en este documento, vemos de un decreto reservado dictado, dice aquí en Madrid, en Ese es septiembre. el decreto reservado por el cual, que no se publicó en ningún boletín oficial, por el Claro, cual, lógicamente, se autorizaba al gobierno a trasladar los fondos del Banco de España a un sitio seguro. Pero un sitio seguro no es un país que estaba a miles de kilómetros, claro, claro, es un con el sitio... que acabábamos de establecer relaciones diplomáticas. O sea, esto es una sublimación, es una subordinación a una
nacionalidad extranjera increíble. Es una traición pura y dura que, vamos, comparado con lo que pasó aquí en la Guerra de la Independencia, con lo que hizo Pepe Botella y los afrancesados, no tiene nada que ver. Esto es más grave todavía. Esto es dar una cantidad de dinero, dejarlo en manos de una sociedad como de una nación extranjera que se dedicaba a la subversión, a la revolución mundial. Eso está en sus estatutos, y que incluso cuando entró unos años antes en la Sociedad de Naciones, varias naciones protestaron airadamente porque se daba cobijo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí vemos la cantidad, esto ya son los billetes que se fueron sacando del Banco de España, no el oro, los billetes. Ahí se habla de 18.000, creo que son 18 millones de pesetas. Millones. Ahí está, sí. Ahí. Sí, no, que puso en circulación 18 millones de pesetas. Es un fraude, no tenía esos fondos, porque los fondos todos habían marchado a la Unión Soviética, y puso en circulación 18 millones de circulante, que prácticamente un fraude. Después no tuvo ningún valor, y todas las personas que compraron esos billetes, después, al cambio, yo en mi casa tenía incluso alguno. ¿Ah, sí? Alguno, exactamente. Sí. Aquí se habla del 8 de noviembre cuando aparece, lógicamente, el administrador. Se trasladan el 8 de noviembre el consejo del banco, presidido por un socialista, Garrigós, que es un miembro de los que crea después las terribles checas del SIN en Barcelona. Era el jefe del comité del Banco de España, un socialista. Claro. Vamos a ver de esta tanda, digamos, del Banco de España, otro documento también muy interesante que nos has facilitado. Como siempre, son todos documentos que has facilitado y que tú has encontrado después de estar perdidos muchísimo tiempo. Aquí tenemos en la última parte de del Banco de España, donde nos refrenda todo lo que aquí dice, efectivamente, que valen 75 kilos ahí está, cada saco, y que son 10.000 en total. Lo que tú has dicho, efectivamente. 7.800 fueron por la Unión Soviética, y el resto fue para Francia. Y en el periódico ese que me enseñaste del Economista en México, dice que parte del que fue para Francia se recuperó una parte, naturalmente, por el gobierno de Burgos, se recuperó, que estaba en Montparnasse, pero una gran cantidad de ese dinero terminó en manos de los comunistas franceses, lo que les valió para financiar el periódico Le Soir y para comprarse 13 buques de France Navigation. O sea, y esto, desde luego, quien lo dice, me parece que la información es de internet. Sí, qué barbaridad, Pepe, tremendo, vamos. O sea, ellos mismos se acusan y se sacan los trapos sucios que había entre ellos, ¿no? Qué barbaridad. Tenemos otro archivo que habla sobre el oro en francos. ¿Lo ponemos ese? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Eso es terrible. Vamos a ponerlo enseguida. Espera un segundín, que lo tenemos enseguida en pantalla. Ahí lo tenemos. Sí, aquí es lo que yo decía. Bien, ves. Venta de oro al Banco de Francia. Anexo. La causa general le pidió al Banco de Francia, al Banco de España, a los funcionarios, que hicieran un informe sobre unas preguntas. La pregunta 16, ¿quién organiza, cómo se saca, dónde va y tal? Es lo que pone aquí, anexo 16, la pregunta 16. Claro. Y se pone este anexo, ¿no? Entonces se ve, remesa. Desde el 25 de julio de 1936 se mandan a Francia 144.000. Lee, eso debe significar libras estándar. Que era en lo que se pesaba, lógicamente, el oro. Claro. En libras. Qué barbaridad. Son 140.000 libras. Y total, le paga por esto el Banco de Francia 53 millones de francos. Claro. Sí. Y va a una cuenta olona que dependía del gobierno, que era una entidad que dependía del gobierno del Frente Popular. Pero si ya vemos aquí exactamente, a partir de agosto, que ya no aparece Olona, aparece un tal Antonio Cruz Martín, que era republicano, ni más ni menos que Álvaro de Albornoz. El famoso republicano, que era muy honrado. Exacto, fíjate qué cuentas reciben el Chase Bank. Lleva uno de 17 millones de francos. Sí. Bueno, es algo impresionante. 40 millones. 40, sí, es algo que asusta, ¿no? En el Chase Bank, bueno, el gran intelectual. Y después vemos, como se puede ver, reciben dinero continuamente. El 28 de julio, el 30 de julio, el 3 de julio, el 3 de agosto, el 5 de agosto. Estos que han comentado
que la ayuda que reciben los sublevados de los alemanes fue impresionante y que les ayudó a ganar la guerra. Hombre, yo creo que tienen que ser un poco más serios. Aquí estamos hablando que ya desde el 28, exactamente desde el 25 de julio ya hay dinero de exactamente 53 millones de francos para comprar aviones y todo lo que haga falta. Sí, pero que se lo llevan ellos, Pepe, porque... No sabemos, ya te diré yo. Bueno, aquí aparece, pero te digo más personas. Francisco Ordóñez, pónmelo aquí porque este es muy importante. Francisco Ordóñez aparece, no lo muevas, ¿dónde estaba Francisco Ordóñez? Aquí. Francisco Ordóñez tiene en el Crédit Lyonnais de Orán una cuenta de 25.000 francos, que era mucho dinero para esta época. Y esto lo tiene ya desde el 4 de septiembre. Bueno, Francisco Ordóñez es una de las personas que participa, pistolero de la banda motorizada que participa en el asesinato de Calvo Sotelo. Francisco Ordóñez es el segundo jefe del SIN en el año 38 y tenía un grupo de pistoleros para hacer su trabajo. Es decir, los pistoleros que utilizaba para eliminar personas fuera de España se le pagaba con este dinero. Y lo sé porque después hablamos el otro día del comandante Rechac. El comandante Rechac comentaba que los esbirros de Francisco Ordóñez le querían matar en el extranjero. Pues aquí está la cuenta. Aquí está que tenía una cuenta especial de 25.000 francos en el Crédit Lyonnais con base en Orán. En aquel entonces dependía de Francia, lógicamente, porque era Argelia. De Francisco, exactamente, de ese dinero. Ese dinero. Bueno, aquí hay aparece otro republicano conocido, Álvarez Builla. Aparece Luis Araquistain, eso te iba a decir. Que es uno de los lugartenientes de Largo Caballero. Aparece mucho. Y yo creo que también aparece aquí uno de León, que estoy ahora mismo en León, que es... mira, Félix Gordón Ordaz, un republicano moderado, catedrático veterinario. Aquí aparece también Forrao. También, fíjate. Y se marcha para México. Este hombre se marcha para México. También encontramos a Fernández Shaw, que también era otro republicano, efectivamente. Bueno, y Fernández de los Ríos, el famoso... También Fernández de los Ríos, que es el que contrata, parece ser, a Southwark para que haga sus obras, para que sirva, para que, defienda la República en Estados Unidos. Pues sí, mira, además en Washington, ¿no? ¿Cuánto le dan? Es que le dan 75, tiene una cuenta de 75 millones de francos. De entonces, Pepe, tremendo. Eso era un tesoro. Sin duda. Vamos a seguir avanzando, nos quedan unos minutos, pero vamos a seguir haciendo otro programa también más. Lo vamos a unir luego. No sé si tienes ahí lo de Negrín. Negrín también aparece en el 37. Sí, bueno, lo vamos a Es importante que la gente lo sepa porque ahora... vamos lo que dijo Negrín, que les acusó de ladrones. Vamos a buscarlo enseguida, te lo hago rapidísimamente, lo que dijo Negrín cuando les acusó. Y puedo comentarlo que en noviembre del 37, Negrín, siendo ministro, ya presidente del gobierno, comentó que en los primeros momentos de la guerra civil se había mandado dinero fuera, no había sido controlado y que había sido prácticamente robado, según su consideración. Lo dice Negrín, que era ministro de Hacienda y que de esto sabía mucho. Bueno, es el hombre que manda todo el dinero, todo el oro a Rusia. Consideraba como ladrones a todos estos que hemos puesto aquí. Creo que es este, a ver, te lo voy a enseñar ahora mismo. Un segundo. ¿Este es? Efectivamente. Aquí lo dice exactamente. 16 de noviembre del 37 es en la Diputación Permanente de las Cortes celebrado en Barcelona. Sí. Y dice exactamente, demasiado lamentable para nuestro país se ha producido en parte de subordinación, en parte por robo, dice, no hay otro término equiparable a sus efectos desastrosos y quizá en algunos aspectos superior a aquel que ya por sí trae consigo la guerra. Durante meses y meses se ha venido sacando sin control posible todo cuanto podía servir para convertirlo en moneda extranjera que quedaba fuera de España, en manos de particulares, en manos de organizaciones, en manos de quienes fueran. El gobierno no podía hacer absolutamente nada, porque si nuestras fronteras, si nuestros puertos estaban en manos del gobierno, estaban en manos de particulares, de entidades, de organismos locales o provinciales o comarcales. Es decir, está llamando ladrones a Araquistain, a Fernández Shaw, a todas las personas que salen. El propio Ordóñez, a todos. Claro, el propio Negrín. El propio Negrín está en el diario de las sesiones. Es un documento definitivo, es decir, que se hable ahora de legitimidad democrática y estas cosas que le gustan mucho a ciertos políticos del momento con un desconocimiento absoluto de la historia de España. El mismo Negrín, una persona
que hay que considerar responsable de la marcha de 7.800 cajas de 75 kilos sí, que señor. marcharon a la Unión Soviética y que jamás volvieron, Sí, sí. acusa de ladrones a todos estos que hemos puesto, que hemos señalado. Bueno, además lo acusa el que era uno de los mayores ladrones de ello, como ya sabes, ese Debía saber. Evita, él debía saber lo que se estaba cociendo, evidentemente, tal vez tuviera envidia, ¿no? Bueno, es Esto está fundamental. en el dictamen de la legitimidad de los poderes actuantes, un Claro, apéndice claro. documental. Bueno, pero además es un Pero bueno, se documento puede con... consultar en el diario de sesiones, Claro, sin efectivamente. Bueno, importes. yo creo que estos documentos, Pepe, bueno, yo te quiero agradecer de verdad que nos facilites estas noticias que han permanecido ocultas, que incluso yo creo que los historiadores, digamos, más proclives, también han pasado por encima de ello. ¿Cómo es posible, Pepe, que todo esto que está ahí en los archivos, que lógicamente es laborioso encontrarlo, tú has tardado mucho tiempo y te lo has trabajado, pero ¿cómo es posible que otros historiadores tan famosos no hayan sido capaces, Pepe? Incluso me refiero de la cuerda contraria, del Pepe, digamos, afines y tal. Es una cosa bastante difícil e incomprensible que haya pasado esto y que se tenga que decir, ¿no? Y sobre todo que han pasado 20 años desde cuando se aprobó la ley de memoria histórica de Zapatero y no hubiera ningún profesor ni catedrático que dijese, hombre, yo creo que estáis exagerando, ¿no? No ha habido Claro, nadie, todos se han... claro, Es decir, aquí en España existe desde la época de Fernando VII un respeto muy grande por la autoridad, ¿eh? claro, Exactamente, aquí claro. realmente lo de vivan las cadenas es una cosa que parece que cubrió, que ha adquirido carta de naturaleza, porque realmente es un documento. Se sabía, quizás no estaban tan fáciles estos documentos, No, no, pero la digitalización que se produce en la época, curiosamente, paradójicamente, de Zapatero, pues permite saber todo esto, claro, exactamente. claro, claro. Y en cambio, Se ha pues, visto simplemente que es que son cantidades muy grandes, muy grandes. Además, quiero decirlo más, que hay otra fuente que comentamos el otro día, que era cuando hablábamos del comandante Rexach. El sí, comandante de Rexach, después de haber asesinado a su hermano, un anarquista, o una persona que se considera anarquista, porque no lo era al principio, claro, pues va encomendado, lo trasladan a Francia para que se encargue de comprar de comprar aviones, ¿no? Y claro. habla con estos, que le llama comisión de compra, los comisiones de compra, y dice que estaban más preocupados de esto convertirlo en libras esterlinas que en comprar lógicamente El el armamento, material de guerra. claro, Y desde luego con esto podrían haber comprado, podría haber sido mejor, con todo este dinero podrían haber tenido un ejército claro. mejor armado que posiblemente el ejército norteamericano que desembarcó ahora que se va a cumplir el desembarco, En el Normandía. aniversario del desembarco de Normandía. Yo creo que estaba mejor armado. ¿Sabes? Sí, Que sí, con sí. esto podías comprar incluso portaaviones, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, señor, sí, señor. Tremendo. Es una traición, Pepe, ¿no? Sí, sí, Es es una forma de traición, vamos. estas personas eran inteligentes porque si ves Luis Araquistán, eran Claro, personas todas universitarias con títulos y catedráticos, eran personas que sabían dónde estaba la riqueza de España claro, claro, claro. y fueron a por ella. Y fueron a por ella. Es verdad. Y yo creo, Pepe, a ver qué opinas. ¿Se mataba también para robar? O sea, el objetivo era Sí, robar sí, y sí, y sí, si sí, había sí, que sí, matar, sí. se mataba. Todo eso de la checa, los Eh, asesinatos y demás, bueno, para sacar la pasta, digamos, ¿no? Lógicamente, con eso en las grandes ciudades, con esas grandes ciudades, la Claro, criminalidad y la represión fue mucho más grande. ¿Por qué? Porque había el incentivo de sacar dinero, claro, lógicamente. claro, claro, Es decir, te quedabas con un poco si tú cogías a una persona que sabías que tenía joyas, claro, crucifijos religiosos que valen dinero en el cambio, lo que sea, eh, lo asesinas, le robas, claro, das una parte correspondiente al organismo, pues por ejemplo, le decía Escuriazo, a la chica con quien te relacionabas, claro, pero te quedabas con otra cosa. Y con claro, eso, lógicamente, es eso. Por lo tanto, la criminalidad, sobre todo en las grandes ciudades, es más amplia de lo que aparece claro, en las estadísticas que cuentan algunos historiadores, claro, mucho más claro, importante, porque además es que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que las amnistías sucesivas del gobierno del Frente Popular y después las que se hicieron claro, fuera de la ley cuando estalló la guerra civil, muchos delincuentes comunes salieron a la calle y los claro, delincuentes comunes tenían que buscarse su porvenir y esto lo sabían y claro, muchos de claro, ellos se enrolaron en checas, en grupos que jamás a lo mejor sabremos de ellos claro. y que se dedicaron naturalmente A robar. a Claro, apropiarse de lo ajeno y si lo claro, bien interesante lo mataban, lo acusaban
de fascista, de sacerdote, cualquier otra cosa, Y ya y se está. quedaban con ese dinero. Eso está clarísimo. Claro. Vamos a seguir avanzando, Pepe. Pues como te decía, Pepe, vamos a ver otro documento más, vamos a seguir avanzando. Esto es muy importante porque son unos documentos que de verdad yo creo que hilan la sangre en realidad. Hoy de alguna manera procuramos hacerlo llevadero, pero es tremendo. Aquí tenemos otro que de verdad llama la atención. Unas estaciones irregulares. Coméntanoslo, Pepe, por favor. Bueno, esto, en ese cuestionario que la causa general, el fiscal, los jueces de la causa general le piden, le ruegan al Banco de España, recién terminada la guerra, Ajá, viene la pregunta 11, que dicen que haga un estadillo de todas las extracciones irregulares que se hicieron en el Banco de España, ¿no? Y entonces, ahí están muy claras. En todas las sucursales que tenía el Banco de España diseminadas por España, se sacó en donativos, contribuciones extraordinarias y aperturas de créditos, todas irregulares, bajo fusil, con el fusil en la mano, de 18 millones de pesetas, ¿no? Por saqueos de las cajas o entregas directas a autoridades o organizaciones marxistas, también bajo orden de fusil, encontramos 1.837.000 pesetas, ajá. 1 millón en oro, pesetas oro, o sea Oro, que podía ser mayor, porque pesetas claro, oro, si eso ibas después, como hemos visto, al Banco de Francia, a otro banco extranjero, podían pagártelo por el oro que había en ese momento, por lo cual era claro, una cosa que podía, como era una moneda de cambio, era un instrumento de cambio, podía variar más o menos, ¿no? claro, claro. Y hay 1.743.000 pesetas, en pesetas, plata, Sí, sí, pesetas sí, plata. O claro, sea, plata que también tenía su valor, oro. claro. Y después ya billetes de moneda y billetes y monedas fraccionarias, pues ya una cantidad respetable de 85 millones de pesetas. Todo esto de forma regular, bajo manu militari, ¿no? Claro, fíjate. Y por remesas a otras sucursales ordenadas por los Pilares Rojas, que después se les apropió el Estado, hablamos de 69 en plata, 69 millones de pesetas, y en billetes del Banco de España, 226.000 pesetas. Totales, estamos hablando de 326 millones de pesetas de la época, que era muchísimo Qué dinero, barbaridad, ¿eh? qué barbaridad. Mucho Muchísimo dinero. Lo dinero, que se claro que dice sí. hoy del Tito Berni y los ser y tal, era una minucia comparado con esto, Estos ¿eh? son, estos son, estos son simplemente unos amateurs, ¿no? Sí, sí, Mater, esto era muchísimo. Claro, claro. Y Bueno, lo curioso que tú eres militar y conoces la historia militar de la guerra civil, el armamento que tenían era malo. Con ya, este dinero, si lo hubieran comprado, sin duda. seguramente tenían hasta seis flotas Sí, 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 como Estados Unidos. Es que era la sí, cuarta sí, potencia de España mundial en oro. Podrías claro, tener, pues, tener el cuarto ejército posiblemente más importante del mundo. Es decir, Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Un ejército como era el inglés. claro, O sea, claro. con sus cruceros, destructores, etcétera, etcétera. Vamos, es que esto es Sin duda. algo inconcebible, cómo se robó al pueblo español y a los propios republicanos toda esta Claro, cantidad de dinero que se gestionó horriblemente mal, claro, aparte de lo que se apropió. claro, claro, Aparte efectivamente. de lo que se apropió. Claro, Porque esta gente, la mayoría de ellos, se marcharon para México y vivieron muy felices y contentos, que yo sé. claro, claro. Claro, bueno, vivieron ellos porque a Porque los llegó hasta demás, tal punto que, como hemos comentado en la otra parte, claro, en la anterior parte, un anarquista de la FAI, o sea, sí, un sí, simple obrerete, un obrero normal, operario de la FAI, se convierte en pistolero, se hace millonario en el sur en la California mexicana, y en el 55 asesina al comandante Rexach. Por estas cuentas, porque el comandante Rexach sería todo lo que fuera, muy republicano, muy de izquierda, sí, pero tuvo el valor de denunciarlo y se claro, marchó de España en el 38, ¿eh? claro, claro, fíjate, Y le fíjate. costó la vida, y es Le el costó la último, vida. yo creo, el comandante Rexach, la última víctima de la represión republicana. Sí, señor, claro, porque lo matan, lo asesinan en México en el 50 y algo, ¿no, Pepe? En el 55, Fíjate, fíjate, Ciudad de México. 16 años después de terminar la guerra, aún ajustaban sus cuentas a tiros esta gentuza, es que no se puede decir de otra manera. Tenemos aquí otro documento, Pepe, muy importante. Todos son, vuelvo a repetir, documentos que tú has sacado laboriosamente, porque en eso sí que eres un gran investigador, como un gran historiador, un gran escritor también. Y tenemos aquí esta pieza importante. Coméntanosla, Pepe. Esto es de Es una de la... pieza de la banca de la Causa General de Madrid, habla también de lo mismo, me la subes un poco. Sí, es de la fábrica de moneda y Aquí está, tinta. para, que aquí está, aquí está.
se habla de, en cuanto a su norma destructora, también se recibió, dice, que se llevaron todo, vamos a ver, de la fábrica de timbre, moneda de timbre, se llevaron todas las existencias. Qué barbaridad. No solo fueron a por el Banco de España, la moneda de Banco y Timbre se llevaron todas las existencias. A ver, Qué ahí barbaridad. están, 5 barras de oro, 13 millones, 13.000 pesetas, 460 barras de plata, casi 2.000 barras de plata, duros ilegítimos, pesetas 8 millones, 9 millones total, en pesetas 10 millones 700.000 pesetas. Esto era la moneda de oro y timbre que fueron también a por ella. Fueron a donde estaba toda la riqueza de España. España. Qué O sea, la barbaridad. fábrica de moneda y timbre fueron incluso a por ella. Fíjate, Claro, fíjate. sacaron 10 millones de la época, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, es que es tremendo, porque vamos, no estamos hablando de una bagatela, Pepe. Es que es tremendo. Es una Hombre, para que se dé rapiña. cuenta la gente, el salario base que era de un jornalero era una peseta diaria. Fíjate, O fíjate, sea, serían 30 pesetas, lo que hoy equivaldría a 1.000 euros. fíjate, fíjate. Pues se hace la cuenta, una persona con una regla de tres. Algunos historiadores, investigadores, yo creo, y sobre todo políticos, reglas de tres no saben hacer muchas realmente, porque esto no lo saben hacer. Es decir, aquí pones, si el jornal de un mes era 30 pesetas, Sí, terrible, tal, pues y hoy son 1.000, pones terrible. esta cantidad de 10 millones y sabes en la cantidad que valdría hoy, Fíjate, terrible, ¿eh? porque es el Bueno, salario del trabajo, claro, lógicamente. O claro, sea, claro, es una terrible, millonada, vamos. claro. Pero además, como has dicho tú antes, supone también una traición para su propio bando. Se están llevando el dinero cuando la Claro, gente está claro, porque yo he muriendo. visto, por ejemplo, las fotos, y tú que eres un experto en historia militar lo sabes, las fotos de los soldados nacionales estaban bien vestidos Sí, y bien dotados sí, y con armamento bien. Y no tenían dinero, porque no lo tenían, porque simplemente se tenía pues el banco, la sección del Banco de España, que sí, afortunadamente estaba en Burgos. Eso claro, es lo que le echó una mano, ¿no? claro. Pero lo que tampoco sabe la gente es que en el lado nacional la gente de orden dio todo por el alzamiento. Se dieron unos Efectivamente. colectivos de monedas, voluntariamente dieron todo ese dinero. Sí, Muchas señor. familias, todas las joyas del matrimonio, Sí, las sí, dieron para ganar la guerra. claro. En el otro lado lo que se hizo fue, se obligó a darla. Para darla. Y Si si no, no te acusaban de contrabando. es que si no lo obligan no la da nadie, ¿eh? Claro, Estos, posiblemente. estos del Frente Popular, mucho puño en alto, pero cerrado, ¿eh? La mano bien cerradita, que no se escape nada. Sí, Tenemos, sí, no, eso es así. tenemos No, bueno, otro, perdona, los dirigentes del Frente Popular eran unos burgueses impresionantes, un claro, nivel de lujo. Incluso se comenta las fiestas que hacían en Madrid, que a sí, Miguel Hernández le dio asco, fue sí, también Miguel Hernández, que era un sí, comunista serio, profundo, lo que estaba viendo. Es que eran sí, sí, unas sí, sí, sí. cosas Sí. De que hecho, asustaban. se cuenta siempre que le invitaron a una fiesta en la calle Serrano, donde estaba Carrillo y estaba Alberti y demás, y montó un pollo tremendo, llamó a todos putos, putas, y lo echaron y salió, y entonces se fue para el frente ya amargado de lo que estaba viendo allí en la retaguardia, que era terrible. Bueno, ¿qué se va a hacer? El diario de Ávila, Pepe, otro documento rescatado bueno, pues de la noche de los tiempos. Vamos, coméntanoslo, Pepe, aquí está. Barcelona sacude la pesadilla del pasado rojo y renace Bueno, la el nueva. diario de Ávila, como el Adelantado de Segovia, son dos periódicos de orden, de toda, pero muy importantes para rastrear la historia de los últimos 90 o 100 años en España. Se dice en cada noticia porque como la gente considera que las personas de esta provincia son, pues bueno, castellanos, que no se enteran de Sí, nada, pero son suficientemente inteligentes porque lo que se ha publicado aquí durante la Revolución de Asturias, la guerra y la posguerra, son cosas claro, impresionantes. claro. Aquí se hace el comentario de que uno de los obreros, cuando está a punto de entrar a las tropas nacionales, creo que lo Sí, hemos comentado, sí, en Barcelona, sí, el gobierno estaba en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes, y allí ya, estaba Negrín, que era el presidente del gobierno. ya, Entonces, Negrín sí. tenía a su disposición, como presidente del gobierno, 20 cajas grandes. Qué No se barbaridad, sabía lo que había en esas 20 cajas. Lo que sí se sabe es qué que barbaridad. esas 20 cajas, pues instantes antes de entrar los nacionales, las tropas nacionales de Claro, Franco, claro, salieron dirección a la frontera. ya, Y no se podían cargar todas. ya, Entonces dejaron una. Entonces uno de los obreros que estuvo allí transportando esos efectos sí, lo puso en conocimiento de la autoridad militar y se fíjate, descubrió lo que había allí. claro, Y claro, entonces era pues
era una cosa, un tesoro de plata, de oro, de Sí, cruces, de tal. Incluso venía la corona de la Virgen del Rosario, a la cual se refirió el otro día Luis Alberto de la Guía, que es sí, la señor. patrona de Toledo y bueno, es una preciosidad. Pues la corona de la Virgen del Rosario estaba en este paquete que dejaron. Fíjate, Y realmente es algo impresionante. El mismo Negrín sabía lo que se marchaba. Se marchaban con todo esto, se marcharon con todo, exactamente. Esto se fue para el extranjero. qué barbaridad. Una parte de los objetos en la causa general de Tarragona, por ejemplo, que había en Tarragona, Sí, que se llevaron toda la catedral, casi toda la catedral se la llevaron, apareció en Figueras. ya, Apareció, y otra parte importante apareció en la frontera. Se pudo recuperar, pero muchas cosas no se recuperaron, ¿no? claro, qué barbaridad, Pues qué bueno, barbaridad. incluso se hace constar que el mismo Negrín se acercó por Gerona y en su propio coche cargó exactamente de la colección numismática que pertenecía a la Diputación de Barcelona, Ya. se cargó en Gerona todo un saco y se lo metió en su propio coche. Y esto Ya. da testimonio el médico de la excelentísima Diputación de Barcelona en la causa general. Es decir, a título particular, Negrín se preguntó qué bellezas o qué cosas arquitectónicas sabe ahí en Gerona, le dijeron, pues mira, y esto tal, y se enteró que en un sitio estaba una colección numismática impresionante de monedas que le pertenecía a la Diputación de Barcelona y se la llevó también. Qué Pero barbaridad, eso personalmente, cargó el saco en el coche suyo propio, bueno, qué motorizado. barbaridad. Tremendo, tremendo. Eso está en la causa general de Barcelona, una Claro, declaración claro, de un funcionario, el médico exactamente de la Diputación claro, de Barcelona. claro. Fíjate cómo se escribe la historia que hace no mucho una conocida me vino a decir, a hablar que Negrín, que se había enterado que en los últimos días de la guerra se dedicaba a intentar sacar gente por la frontera, que estaba el hombre, se arriesgaba, incluso llegó a Madrid para arriesgarse, para sacar gente y demás, y le dije, mira, mira, yo sé por un No, eso es investigador, posible, ¿eh? sí, no sé, pero yo creo que lo que No, no, tenía... eso es posible. Es decir, aquí lo que ocurre es que la gente, interesada sobre todo por historiadores, investigadores Sí, muy sectarios, investigadores muy claro, sectarios, se basan solo en hablar de la represión o los claro, desastres de la guerra, solo de los muertos, ¿no? sí, sí, Y sí, solo del número, ni claro, siquiera cómo fueron unos muertos que fueron martirizados, claro, vamos, totalmente sometidos a tormento. Eso no se come. claro, Claro, pero se olvida esta represión económica que es más importante. claro, Y claro, la represión artística, porque eso es daño al pueblo español, claro, para siempre, efectivamente, generaciones. Es decir, ¿dónde efectivamente. estaríamos nosotros en España si todo ese dinero, Claro, imaginaos la historia de España, si Madrid, en vez de quedar en manos de los republicanos, cae el general Fanjul, claro, toma Madrid. claro. Sí, 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 correcto, correcto. O Godet triunfa ¿Qué hubiera en sido de Mallorca y en España con esa Barcelona, riqueza? claro. Fíjate, tremendo, Porque tremendo. después si hubiera venido la Segunda Guerra Mundial, Claro, nosotros tendríamos esa cantidad de dinero para utilizarlo, le claro. venderíamos a los americanos. Fíjate que incluso, otra cosa que no se sabe, en la guerra, después de la guerra, el famoso, el tema del wolframio, ¿no? Sí, El señor, tema del wolframio, hubo gente que se hizo mucho dinero claro, en los años 40, ¿pero por qué? Porque se vendía a unos y a otros. Y el claro, régimen de Franco permitió y toleró que se vendiese a unos y a otros, a claro, los alemanes y a los aliados. claro, Entonces, lógicamente, eso era muchísimo. Hubo gente que se hizo de oro con eso. claro. Imaginaros si eso se hubiera realizado con la capacidad del oro y de dinero que tenían los bancos y tenían los Fíjate, españoles fíjate, el 18 de julio de 1966, ¿qué hubiera supuesto para España eso? claro. Eso, y si hubieran triunfado no habría habido guerra, con lo cual no habría habido las destrucciones, la muerte, el dolor, pues seríamos una potencia mundial que es lo que nos corresponde ser. Pepe, vamos a seguir avanzando porque aquí ya viene bueno, es un documento para mí terrorífico, es una sentencia. O sea, es, digamos, el remache, la guinda del Bueno, es pastel. una sentencia, te la voy a explicar, es una sentencia creo que es 18 de noviembre de 1936, cuando marcha todo ese oro para la Unión Soviética, en la cual a un joven, que es joven, porque creo que tiene 33 o 34 años, al Sí, superior de los, creo que es carmelitas, me parece que es carmelitas, de Olot, que es una ciudad pequeña de la sí, provincia de Gerona, que linda casi con Barcelona, cerca de Granollers y de Manlleu, que es el sector industrial del norte de Barcelona, donde se habla mucho el catalán, pues lo detienen cuando quiere embarcar a principios de noviembre para el extranjero.
la policía, y lo someten a un tribunal popular que era un tribunal creado por derecho, en el cual el acusador era el fiscal, que era una persona que era como un fiscal de ahora, tenía una carrera de fiscal, o sea, había estudiado Sí, derecho sí. y había sacado una posición de fiscalías, y presidido por un juez o un letrado, una Claro, persona con leyes, y después estaban los jurados que sí eran los miembros del Frente Popular, pues ahí estaría de la Esquerra Republicana de Cataluña, de la FAI, de la CNT, del PSUV, etcétera, ¿no? Y esas claro, cosas, ¿no? Entonces a este hombre lo condenan a muerte y lo fusilan el 22 de noviembre en Montjuïc, lo condenan a muerte por dos cosas, porque no revela el tesoro de los carmelitas que tenían en Olot, y eso se considera como un delito de sabotaje, y eso altera la nueva economía de la República, con lo cual se está diciendo que aquí lo que estamos hablando es de un régimen socialista de economía. claro, Esto de que claro, dice de que era democracia, no, claro, aquí esta sentencia, o sea, fusilan a una persona, la condenan a muerte de forma tan arbitraria, claro, basándose en la defensa de un sabotaje, porque la persona no dice dónde está el tesoro de claro, la comunidad. Eso es un sabotaje para ellos, no es verdad, claro, simplemente, claro. y eso es un sabotaje a la nueva economía. La Fíjate. economía solo puede ser la economía planificada de los planes quinquenales, Claro, exactamente. claro, claro. Sí, De una señor. economía típicamente socialista, no era un régimen liberal, ni Claro. muchísimo menos. Ni La muchísimo menos, República claro, en efectivamente. Cataluña era un sistema similar al soviético, y lo veremos Claro, ahora, además. claro, claro. Veremos, hay una cosa muy importante, lo que tú has comentado hace unos momentos, y es que sacaron unos decretos para que la gente tuviera que depositar todo en los bancos, y luego sacan un decreto para que todo lo que está depositado en los bancos pasa a ser del Estado, es decir, de sus bolsillos, como Y hemos se lo llevan. demostrado, y se lo llevan. Ahí ves cómo esas joyas Negrín se las lleva, en el diario de Ávila se las lleva para la frontera, que Claro, son todo eso, simplemente claro, porque son claro, las joyas, y el metal amonedado se lo llevan para la frontera, pero claro, después a la pobre iglesia, que tenía mucho valor claro, artístico, hombre, primero le roban todo lo que tiene y le exigen dónde tienes el dinero, porque bueno, había algunas, sobre todo avispados, que tenían pues unas cuentas corrientes, tenían acciones, claro, obligaciones de la lógico, época, normal, y no, creo que en Jaén tenía bastante dinero, y claro, también dije, bueno, pues estos también tienen, vamos a pedir claro, todo lo que sea. Este sí, hombre no sabe o no quiere decirlo, dónde claro, estaban pues cosas relicarios o cosas importantes, consideran que eso es un delito de sabotaje, porque es un sabotaje a la nueva economía, la nueva economía, la claro, que había, la nueva economía solo era la economía planificada socialista, es decir, claro, es un claro, régimen claro. típicamente revolucionario como existió en la Unión Soviética a partir de 1917. Claro. Bueno, la Iglesia además tenía muchos colegios que lógicamente tenían sus ingresos y lógicamente pues hacían también su dinero. Ese dinero lo invertirían porque no eran tontos para conseguir sus intereses y demás. O sea, Si la subes un poco se ve, para la gente que no se lo crea, aquí se dice, por ejemplo, déjalo en resultando, para. vale, Resultando que el Ministerio Fiscal, o sea, un jurista, sus conclusiones estimó que tales hechos aprecian la existencia de actos de sabotaje a la nueva economía y vale, actividades derrotistas previstos en los apartados, dice, de decreto de la Generalidad. Esto es un auténtico, es una barbaridad, un una barbaridad. desatino. Sí, señor. Vamos a ver, un fiscal no puede hacer esta Claro, acusación fiscal, claro, salvo que sea un sectario. claro, claro, O fíjate. sea, es una sentencia revolucionaria, Claro, de un nuevo orden revolucionario. claro. Que nos dicen a nosotros con la memoria democrática, la memoria histórica, que era democracia, que era No, no, esto era era lo que esto. había. Sí, señor. Era una nueva sociedad revolucionaria, una Claro, nueva economía, una sentencia de un tribunal formalmente constituido, porque claro, los tribunales populares no eran como las checas, los tribunales populares sí eran legales, porque habían sido constituidos y publicados claro, en la Gaceta de la República, y claro. tenían un funcionamiento. El Código de Justicia Militar era el que se Ey, aplicaba para sancionar, pero es que se aplicaba de forma ya, terrible. Es decir, a una persona se le acusaba de sabotaje, por no decir dónde estaban, pues dónde se guardaban los crucifijos y tal, a la nueva economía. claro, claro. Tremendo. Esto, que se Bueno, diga que esto era un régimen liberal como el que sí, había en no, no, Francia o el que no, había en el Reino Unido, eso es una auténtica falacia, no, no, efectivamente. propio de gente inculta y sobre todo de fanáticos, porque este es un documento auténtico. Claro. Bueno, entonces hemos visto Está la que, causa general de Gerona, si alguien lo claro, quiere conectar. sí, sí. No, y además lo vamos a colgar junto con el vídeo, lo vamos a colgar en la web para que el que se lo quiera descargar completo, que se lo descargue. O sea, Pepe, esquilmaron el Banco de España,
Esquilmaron las cajas de seguridad de los bancos privados, vamos a decir. Esquilmaron la fábrica de moneda y timbre, fueron a ver qué es lo que tenían allí en producción. Esquilmaron los bienes de la iglesia, esquilmaron los bienes, bueno, es algo impresionante. Yo creo, ¿hay algún sitio en el que se haya producido todo esto por parte de los propios nacionales? Porque no dejaban de ser españoles, ¿no? Digo yo, aunque yo no lo Bueno, pues yo considerara. creo que estos chicos que están muy ilusionados con la República y tal, nos deberían enseñar o saber en qué sitios se hizo tal desbarajuste Claro, y tal claro, expolio. claro, Yo claro, creo que en ningún lado. claro. Vamos, Yo vamos, yo creo, no tengo noticias. no, Es no, posible que haya existido, pero yo no tengo claro, ninguna noticia de que se no, llegase a esta situación. Ya he comentado que en la Revolución Mexicana sí existieron cosas parecidas, pero a este nivel de claro, exportar el oro, esto es como si el oro que tiene México hubiera marchado para Estados Unidos. No, claro, mejor claro. dicho, por la Unión Soviética. La Unión Soviética, Bueno, es que efectivamente. México está más cerca de la Unión Soviética Sí, que casi España. sí, sí, sí. Bueno, es que yo creo que incluso en la guerra civil en Rusia, cuando la revolución, de luego no sacaron las reservas de oro que tuviera el zar y se las llevaron a, no No. sé, a la China, yo que sé, a cualquier sitio, Además, vamos. eso estaba prohibido. Lo puso de manifiesto Luis Alberto de la Guía, que es Sí, un jurista sí, sí, muy sí, bueno, y lo he dicho simplemente que había un decreto de ordenación bancaria que prohibía claro, el traslado. Pero la propia Constitución de la República dice que no se puede trasladar. claro, lógico, lógico, Y lógico. sí, por eso el decreto es reservado. Claro, claro, efectivamente, ese es el tema. Pepe, vamos a ver otro documento muy importante. Tiene algo que ver con esto, pero con otra cosa también muy interesante. Es un documento también, vuelvo a repetir, rescatado por ti después de mucha labor. Bueno, jurista, has dicho que Luis Alberto es un jurista de primera categoría, lo es. Pero claro, tú no vas a decírtelo de ti mismo, pero yo lo digo de ti, que también eres un No, jurista no, de primera soy categoría. Sí, sí, investigador. no, no, investigador, historiador y jurista, porque yo conozco tu labor también en lo que son los tribunales y demás. Aquí tenemos este documento. Pepe, coméntanoslo, por favor. Bueno, este es el documento corolario de todo lo que estamos diciendo. Claro, Lo encontré hace poco, me he quedado asombrado. Ayer se lo enseñé a un compañero abogado y también se echó las manos a la cabeza. claro, Es decir, por este documento se demuestra y se acredita que la República, esa que tanto quieren, simplemente quien mandaba en la República era la Unión Soviética. claro, Aquí se ve, es un documento que emite el cónsul general de la URSS en Cataluña el 6 de noviembre de 1966, es decir, en esa época que se manda todo el oro a la Unión Soviética, las 7.800 cajas de 75 kilos cada uno de oro, dice, luego los entreguen al lador los nombres, apellidos y cargos de los componentes de la audiencia, tribunales populares. O sea, que el que nombraba los claro. componentes de la audiencia y de los tribunales populares de Cataluña era el cónsul general de la ONU, Fíjate, fíjate, porque fíjate. está dedicado al secretario de Palacio de Justicia de Barcelona, Sí, 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 con el aquí. sello De la URSS, de la del, URSS. del consulado. Sí, sí, aquí Esto es está. gravísimo. Claro, Esto es gravísimo porque entonces España, la zona republicana, ya perdió la independencia. Se claro. vendió a España a una nación extranjera. Sí, señor. Y es lo que yo comenté ya hace tiempo y lo publiqué en el libro sobre el 18 de julio, lo que comentaba Slayer, Sí, el jefe del negociado de Dinamarca, en la causa general que declaró que le había referido el, el, el embajador de México en Madrid, sí, Treviño, que era general de la época de Pancho Villa, claro. que Rosenberg, El embajador. el embajador soviético, había firmado un documento con Largo Caballero, Claro, presidente del Consejo de del Ministros, gobierno. por el cual España cedía su soberanía a la Unión Claro. Soviética a cambio de la ayuda. Y aquí Fíjate, está el documento. fíjate. O sea, Tremendo, se tremendo. manda ese Claro. dinero, todas esas piezas de oro impresionantes, esos 2.500 millones Sí, sí, pesetas oro, sí, que era sí, sí, sí. un tesoro impresionante, a una Impresionante. nación extranjera. Y aquí, por la misma época, el que nombra en los cargos todos de la audiencia de los tribunales populares en Cataluña es el cónsul general de la URSS en Cataluña. Sí, señor. Sí, señor. Aquí está. Sí, Esto es algo gravísimo porque esto no, ni siquiera en la época de la guerra de independencia el gobierno de Pepe Botella se atrevió a tanto. no, no, Napoleón no. no tenía tanto poder como esto. No, Esto es no una tenía cosa tanto. Sí, es verdad. impresionante. Es decir, Sí, yo siempre he puesto manifiesto, y el libro ese 18 de julio lo pongo manifiesto, que los militares se basaron en la sublevación, los que se sublevaron en la ley constitutiva del ejército de claro. 1878, que decía que tenían que defender
la independencia de la patria de enemigos interiores y exteriores. Claro, Y yo creo que esto corrobora que claro. estaba el gobierno republicano, o una parte importante del gobierno republicano, al servicio de una nación extranjera, hasta el punto de que los hombres de justicia, los presidentes de la audiencia civil, Sí, 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 sea, sí, la nueva fíjate. economía, no solo en tribunales Sí, populares para la represión, era la sí, audiencia. La audiencia la es la que audiencia. resuelve Sí, los recursos de apelación de los tribunales claro. penales y los tribunales civiles. Sí, sí. Claro, si tú estás creando una nueva economía, Claro, lógicamente necesitas que la propiedad privada, lo que se va a claro, ventilar en esos juicios o en esos pleitos, claro, sean controlados por presidentes de la audiencia que estén de acuerdo con esa nueva economía. Por claro. eso esa sentencia del fiscal, esa conclusión del fiscal y de la acusa de sabotaje a ese pobre carmelita, Claro, porque está en contra de la nueva economía. Creo que fíjate, es terrible. O sea, este terrible, terrible, documento tremendo. rompe lo que se ha conocido como la historia de la Segunda República, de la Claro, Guerra Civil, y sí, desde señor. luego pone de manifiesto, es decir, estaban al servicio, no al servicio, dependían ya de una Dependían ya, sí, sí. que era la Sa- que ordenaba y claro, mandaba. satelizados. Bueno, voy a hacer una pequeña reflexión personal. No te voy a pedir siquiera la opinión, pero bueno, ya sabemos hoy la fiscalía para quién trabaja. Pues eso ya lo sabemos. Yo creo que No, hombre, hemos vuelto es una involución, ¿no? Casi, casi hemos vuelto a lo mismo, no ¿no? creo que sea tanto. Yo creo que aquí efectivamente sí, así es una cosa. Pero no, este documento es terrible. Es que Sí, esto sí, sí, es una sí. cosa que además debería publicarse en varios libros. Es que Claro. esto es algo, yo no sé cómo los escritores ahora progresistas y tal, incluso de derechas, Sí, sí, ah, claro, cómo van claro, a digerir esto. Dirán, bueno, es un claro, documento perdido. No, esto es que es claro, el nombramiento de la audiencia claro, y que va claro. dirigido al secretariado del Palacio de la Sí, Justicia de Barcelona. sí, Esto es sí, sí. impresionante, de Y además verdad. va O sea, con el es sello. una orden por la cual Claro, quien pone el presidente de la audiencia y quien pone todos los miembros, el presidente, el secretario, claro. el fiscal, todo, quien lo pone, los miembros, es una eh, institución extranjera, no una institución extranjera, un país País. extranjero, Claro, claro. Bueno, al que se le ha entregado 7.800 cajas de oro claro. que pesaba cada una 75 35 kilos, kilos. casi Tremendo. más de 500.000 kilos Kilos de oro. de oro, de oro. Bueno, y aquí está el sello CCCP, Y que hay es que la URSS. decirlo, porque la gente no sabe, Claro. cuando esto ocurría, quien mandaba en España, el presidente del gobierno, era Francisco Largo Sí, Caballero, señor. Sí, señor. socialista, que fue Socialista. jefe del OGT y del Partido Socialista de España. El PSOE. El PSOE. Volvemos a Y, tropezar con el quién PSOE. era el ministro de Hacienda era Negrín, Negrín. que era también socialista y que se Sí, había sí. casado con una ciudadana rusa. Todo cuadra, Pepe, ¿no? Todo cuadra, creo yo, ¿no? Bueno, yo no digo nada. Bueno, yo creo que el documento que has sacado lo dice todo y Desde bueno, luego que no fue la ultraderecha, ¿eh? La no, extrema derecha no fue esto. no, Lo que se ha inventado es la extrema derecha. sí, ni lo fascista, ni esa cosa, no, 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 es tremendo, Pepe, ya fuera de, vamos a ver, a veces es mejor reírse por no llorar, ver a tu patria entregada, vilmente entregada, vendida, escarnecida, satelizada por otra potencia, además una potencia como es la URSS, ninguna, pero es la URSS Sí, de hombre, es entonces, que eso está, eh, lo que yo he comentado en el libro del 18 de julio. claro, Querían crear un poder mundial, 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 una claro, unión de repúblicas claro, socialistas. Y lógicamente se puede decir con este documento que Cataluña claro, formaba parte de esa unión claro. de repúblicas ya socialistas Sí, soviéticas. señor, sí, Faltaba señor. formalmente la constitución, Sí, pero ya nada más. formaba parte. Sí, sí, bueno, fíjate que en el bando Frente Populista se asumió el saludo, los militares incluso, puño en alto aquí al cuerno, como dicen algunos, la estrella roja iba en todas las divisas, es decir, El comisario que para comisario, controlar los claro, militares, eso era soviético. que eran cosas que no se conocían en toda la tradición de España. Es decir, en España nunca ha habido ese tipo de emblemas, ni de Vamos, es que yo insignias, no ni de conozco el granos. ejército norteamericano que tenga un No, comisario nada, en político, ni absoluto, el en ejército absoluto. francés, ni el Nada, ejército nada, británico. nada, Vamos, nada, nada, sería nada, impresionante que la Royal Navy nada. Claro. apareciese, o los marines, Sí, apareciese un comisario político sí, de sí, sí, Trump sí, o de efectivamente. Biden que Sí, dijese que yo sí, te... Hombre, es que eso ya... sí, 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 sí. Parece que los investigadores esto no le da importancia. Pues Claro, imagínese usted que los marines tenían un comisario por claro, batallón, un comisario de que informaba claro,
aconsejaba políticamente cómo tienen que ser los marines, Claro, pensar. claro, claro, claro. Nos quedan 2 minutos. Pepe, de verdad ha sido fantástico, tremendo, tremendo, triste, muy triste, pero maravilloso por conocer la verdad histórica. Gracias. ¿A cuántas horas les echas, Pepe, para sacar estos documentos No, no, no lo he hecho mucho. Bueno, 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 Son más de bueno. 20 años que llevo yo con esto Pues, y tengo joder. muchas, muchas Bueno, noticias de estas. Y ya, bueno, ya, ya. muchas Muy cosas bien, salen, ¿no? Pero no, muy no, bien, ahora muy mismo bien. no le doy mucho tiempo a Bueno, esto. bueno, pues Pero son suficiente. cosas, lo que yo, lo que Claro, sé es dónde tengo que buscar, sé más bien lo claro, que tengo que buscar. claro. Pepe, de verdad, muchísimas gracias. Te esperamos en próximas descubrimientos, porque estos son descubrimientos importantísimos, hay que darlos a conocer. Es la batalla cultural, la batalla por la verdad histórica frente a la desmemoria que quieren todavía hoy algunos, que consiguen enfrentar a los españoles cuando si supieran todos la verdad, yo creo que solo los que fueran muy, muy torticeros, pues no se someterían a ella. Pepe, muchísimas gracias de verdad por todas estas enseñanzas, por estos documentos. Colgaremos todos para que quien quiera lo pueda bajar de la página web y los conserve y los lea y los medite con lo que se merecen también, que es tremendo. Tremendo. Pepe, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti y a todos por tus seguidores.